investigación para las Tengo que pruebas. investigar del reino animal 5 y del reino vegetal igualmente 5. Yo ya tengo hecho mi... Ah, ya, eso sí, sí, ya tengo. Thank you very much. Gracias, compañera. Ahorita, chao, mañana me voy a poner a hacer. Y de matemática ya subieron la 2 y la 1. ¿De qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo están? Buenos días, Lisa, muy buenos días. Buenos días, dicen. Buenos días, buenos días. Buenos días, Lisen. Licenciado, Buenos días, Lisen. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, licenciado. Materias, por ahí escuché inglés. ¿Qué tal esas materias de inglés? Ahí le vamos cogiendo. Ahí vamos, Lice. Very good, very good, very good. Ah, ya, excelente. Soso, tal vez. Good morning, teacher. Ya, muy bien, excelente, excelente, muy bien. Ahora, prestar muchísima atención a todas las actividades, por favor, ¿sí? Bien, adicionalmente a eso, no se olvidará, por favor, si tenemos documentos, certificados pendientes en la institución, entregar lo más pronto posible, ¿no? Señorita Arlet, dígame, por favor. Dicen, usted sube el mismo día, o sea, la clase, o sea, por ejemplo, si hoy graba clases y sube el mismo día, sube otro día, porque yo justo el 23 voy a faltar y no sé ni cómo voy a recibir, o sea, no voy a recibir clases porque voy de viaje y no voy a tener mucha señal. Ya, bueno, en ese caso la clase se sube automáticamente el mismo día, sino que la publicación en la plataforma me parece que lo hace el domingo o el lunes, creo. Sí, entonces, de hecho, se sube, por ejemplo, tenemos el día domingo, se publica justamente después de, o sea, de terminar la clase, y de ahí la plataforma lo publica. Me parece que tendría que ser entre hoy o mañana. El 23, ¿cuándo cae 23? Domingo. Domingo, ya, de igual manera, no se olvidará, por favor, de notificar a todos los docentes. A ver, regáleme un segundito, ¿su apellido es? Diana Valenzuela. Ya, Valenzuela, a ver, regáleme un segundito. Aquí está, Valenzuela, fecha 23, aquí. Listo. Muy bien, no se olvidará, por favor. También ya me puede revisar el colegio, es que no le he dado la autorización para que pueda revisar, pero me dice. ¿La autorización de qué? Del collage. Ajá, dicen, es que me olvidado de darle el perdón. Ya, bueno, ya lo vamos a revisar, no se preocupe. Muy bien. Ahora, ¿me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Listen. Sí, dígame, por favor. Pero domingo cae 22. Es que justo estamos de viaje y quieren ir 22 y 23, así que posiblemente falta el 22 o otro día, pero estamos ahí viendo en cuándo nos vamos. El Y 22. yo de ahí es muy relajoso, porque mi familia está que sí, que no, que no, que sí. Ya me tienen loca ya me tienen loca, que sí, que no, y bueno, ya. Ah, muy bien, tienen que decidirlo muy bien, ¿no? Porque a ver, hoy es 15, claro, 21, 22, ¿sí? Está bien, tienen toda la razón, es 22. Pero bueno, si tenemos lo que son algunos contratiempos, igual no se olvidarán los demás también, notificar, por favor, recuerden que también pueden perder por faltas, por si acaso, ¿no? Eso es importante siempre tener en cuenta. Buenos días. Por eso le Buenos pido días. permiso, Liz. Disculpe, Excelente. yo entré recién hoy día a clases y no sé si es que me puede ayudar con lo que tenga que presentar o alguna tarea o algo que tenga que igualarme. Ah, muy bien. Bueno, en ese caso, por favor, no sé si tal vez revisamos lo que es la primera clase grabada y pues quiero que por favor se comunique conmigo por la bandeja de entrada. Si tal vez le logramos comunicarnos, ahí por favor le voy a enviar algunas actividades que tiene que realizar para igualarse con sus compañeros. ¿Sí? Ya, gracias. Listo, muy bien. Ahora, el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la ilustración, ¿no? Si bien es cierto, la ilustración, o también conocida como el siglo de las luces, eventualmente fue una época en donde el conocimiento, la razón, el desarrollo científico, el pensamiento crítico logró desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Hablando directamente entre los siglos XVII, XVIII en general.
en donde lograron determinar que la razón debería ser tomada en cuenta más que la fe. Por ejemplo, ¿qué es la fe? La fe es tener fe en Dios, tener fe en uno mismo, tener fe en lo que voy a hacer. Una creencia. La fe La es fe es algo lo que que no llevamos se ve. dentro de La uno. fe es algo que no se ve. Profe, la fe es confianza. Ya, muy bien, excelente, lo podemos interpretar con confianza, muy bien. La fe es prácticamente, ¿no? Establecer la creencia en un ser divino, establecer lo que es una creencia en uno mismo, en diferentes factores, ¿no? Si bien es cierto, antes del siglo XVII, la religión siempre estuvo en control de la sociedad, del Estado, del ambiente político, del ambiente administrativo. Sin embargo, a raíz del desarrollo de la Ilustración, se logró establecer de que la razón tendría que ser el eje fundamental del ser humano, ¿no? Por un lado tenemos la fe, por el otro lado la razón. ¿Qué es la razón? La razón que, la razón de que, un ejemplo de que un sabio, ¿no? Un sabio le diga, las cosas no son así, se tiene que ser así. Una razón lógica. Ya. A ver, no se olvidará, activar la cámara. Listen, ¿Qué es la razón? listen. Interpretamos la razón. Es la facilidad de un ser humano para pensar. Ya, muy bien, excelente. El pensamiento, la capacidad de analizar. Muy bien. ¿Qué más es la razón? Señor Juan Carlos. Como que el raciocinio también. Es un acto de conciencia. Muy bien. Es la capacidad de dar sentido y conscientes a las cosas y Muy aplicarlas. bien, excelente. Establecer lo que son parámetros de cúmulos de conocimiento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí podemos interpretar, ¿sí? Que una de las normativas o uno de los mensajes o una de las frases que nos dejó Santo Tomás de Aquino, él decía que el ser humano está compuesto por dos facciones importantes, la fe y la razón. Entonces, él decía que nosotros tenemos razón, conocimiento, tenemos inteligencia por la voluntad de Dios. Ahora, si yo preguntara, de los que estamos ahorita en clases, ¿quién no es bautizado? Ya, muy bien, todos son bautizados. No. ¿Quién? Sí. ¿Quién es bautizado? Excelente, muy bien. ¿Quién no ha hecho comunión? Yo. Repita la pregunta, Licen, no la escuché. Eso, muy bien. ¿Quién no ha hecho la primera comunión? Yo. Yo no he hecho la primera comunión. Yo sí. Yo no he hecho la primera comunión. Ya, fundamentales de la religión, ¿Le pegamos los ¿no? numeritos o solamente la letra? Número y letra. Sí, pero podemos interpretar, ¿no? Y en este caso Por- incluye el conocimiento, ¿sí? De la razón, de la religión dentro de nuestros aspectos de vida, ¿no? Y por otro lado, pues, el conocimiento que ha permitido, pues, desarrollar lo que son disciplinas, lo que es la historia, la química, la biología, la matemática, y hoy en día que también tenemos el desarrollo de la tecnología, ¿no? Muy bien, ahora vamos a determinar qué fue o cómo se desarrolló la ilustración. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Arlette? Ya. ¿Qué fue la Ilustración? En la Ilustración de Europa, la Ilustración fue un movimiento cultural intercultural surgido en Francia, Inglaterra, Alemania y medidas del siglo XVIII, hasta que el siglo XIX trabajó consigo profundos cambios en la cultura y en la sociedad, época, razón por la cual el siglo XVIII se la conoce como el siglo de las luces. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Los
pensadores ilustrados sostenían que mediante el uso de la racionalidad y acumulación de saberes, la humanidad podría combatir la superstición y el oscurantismo y la tiranía. Y la tiranía, muy bien, 10, muchísimas gracias. Aquí podemos detallar, ¿no? Que la ilustración tuvo un crecimiento sumamente muy fuerte en Europa entre los siglos XVII y XVIII, ¿no? Se establece que apareció en países como el establecer que la razón, el conocimiento tendría que ser el ente fundamental del desarrollo de la sociedad, ¿no? A eso se le conocía también con el siglo de las luces, ¿no? Es decir, particularmente dar paso al conocimiento, a la razón y sobre todo combatir lo que es el fanatismo religioso, conducir directamente a los conocimientos racionales del ser humano, la acumulación de saberes y sobre todo combatir la superstición. Por ejemplo, al día de hoy, si nosotros observamos en la noche un gato negro, ¿qué significa eso? La mala Supuestamente. suerte, decían antes. Mala suerte, dice. Creencias Ya, de muy mala suerte. excelente. Si nosotros tenemos un espejo y se nos rompe, ¿qué significa eso? La mala También suerte. es mala lleva suerte. 7 años de mala suerte. 7 dice. años de mala suerte, dicen. Muy bien, excelente. Ahora, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué opinan ustedes? Es mentira, Creo que licenciado. Mentira, es mentira, es un Muchas mito. veces es mentira. Ya, muy bien. A Ahora, veces puede pongamos coincidirse. otro aspecto. El mal aire. ¿Ustedes creen en el mal aire? Sí. En eso sí. Eso Sí sí. existe, eso sí existe. No existe. Eso sí existe porque ¿Qué es ahí da esto? un bajón cuando le da eso. Cuando van por Tontería. lugares botados, que un ejemplo, las quebradas, entonces le da, se llama un mal viento, le pega un mal viento incluso al ojo, sea a la cabeza, al estómago, a cualquier parte del cuerpo, entonces es del mal aire. Y muchas de las No veces existe. puede pasar eso con un huevito o viéndole que si le ha pegado el viento o si le ha pegado el mal ojo, o a la vez puede ser limpiándole con las hierbitas de la, de la naturaleza. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, el Buenos días. conocimiento, decirlo así, Yo, se logró yo creo que directamente en el siglo XVIII. Claro, dígame, por favor, a ver, ¿quién desea hablar? Yo creo que más que una creencia, yo creo que es algo de un pensar, algo que uno piensa y pues pasa, porque es psicológico, creo. No, más de creer, de que es como es. Bien, Yo ahora, pienso por ejemplo, hablando del siglo XVII, siglo XVI, siglo XV, se daba lo que es un fanatismo religioso, ¿no? Es decir, el tratar de cumplir todo lo que se desarrollaba dentro de la Biblia. Sin embargo, al siglo XVIII se logró establecer que el conocimiento sería la manera en donde sería adecuado combatir lo que es el fanatismo religioso y además de ello, la superstición, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos en la época en donde se creó el Tribunal de la Santa Inquisición, ellos, bueno, una orden religiosa, ¿no? Que en este caso consideraban que las mujeres, en este caso, tendrían poderes sobrenaturales, porque para aquella época curaban a las personas con diferentes plantas naturales. Y eso, visto a los ojos de los eclesiásticos, consideraban de que eran brujas, ¿no? Y obviamente, al considerarlas de esa manera, empezaron directamente a quemarlas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, fue una persecución muy fuerte, sin tener lo que son aspectos o pruebas fehacientes, ¿no? De ahí también podemos catalogar que uno de los animales que también fueron juzgados fueron los gatos, ¿sí? Porque se creía que los gatos albergaban lo que son entidades demoníacas y obviamente tanto los gatos como las mujeres eran tratados o eran juzgados y asesinados en las peores secuelas, ¿no?
Entonces, si bien es cierto, eran parámetros o un fanatismo sumamente muy fuerte en donde dieron paso a que la ilustración se lograra desarrollar, ¿no? Y sobre todo también combatir el oscurantismo, la tiranía, la superstición. Entonces, por ejemplo, si bien hoy, hasta el día de hoy tenemos lo que son costumbres, tradiciones dentro de nuestro territorio, también carecen de pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos que si nos encontramos un gato negro en la noche, si rompemos un espejo, si caminamos debajo de una escalera, ¿sí? También influye en la mala suerte. Entonces, son parámetros que pueden o no pueden llegar a existir y también se logra identificar ya que no tenemos pruebas, por decirlo así, reales, ¿no? Pruebas o objetos en donde permitan determinar que este tipo de situaciones se dan, ¿sí? Lo que sí podemos establecer de que el mal aire, ciertamente, en la mayoría, en este caso del Ecuador, son formas en donde perdemos energía y que obviamente nosotros tenemos que hacernos una limpia para recuperarnos, ¿no? Entonces, en base, por decirlo así, no tener pruebas fehacientes, pero sin embargo nosotros tenemos un conocimiento en donde nos permite establecer que este tipo de tradiciones todavía se mantienen, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de tradiciones aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de tradiciones y costumbres tenemos? Más o En menos. fin de año, comer uva, La mama negra. ponerse calzones. Panesta también, de igual manera. Ya, muy bien, excelente. Sí. En noviembre, de igual los días de los difuntos, de igual la tradición de nosotros es hacer la colada morada. Muy bien, excelente, la colada morada. Estamos en septiembre. ¿Qué más, qué fechas o qué actividades tenemos en septiembre? El juramento de la bandera. Un juramento a la bandera, muy Juramento a la bien. bandera. En octubre, ¿qué tenemos? El día del escudo. El día de la... El Día del Escudo, muy bien. Noviembre. Día de los Muertos. El día de los Y también difuntos. saben celebrar justo el día del Y escudo, la es también independencia el de día Cuenca. de Halloween. No, el 12 de noviembre es la el Día de los independencia de Ambato en noviembre. Ya, Octubre, bien, octubre excelente. es Halloween. Por ejemplo, si bien es cierto, nosotros tenemos lo que son parámetros, tenemos eventos, costumbres dentro de nuestros territorios, pero también tenemos tradiciones que no se apegan directamente hacia nuestros sitios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Halloween, ¿Halloween de dónde es? De Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Lo básico de Halloween, ¿qué significa o qué se hace en esas fechas según los estadounidenses? Noche de Celebra el brujas. Día de los Muertos. Ya, y cada uno de los países, obviamente, mantenemos nuestras propias tradiciones, ¿no? Sin embargo, en la época de la Ilustración, se dio más paso al conocimiento, a la razón que tiene el ser humano, ¿sí? Para demostrar con pruebas, para demostrar con estudios científicos, y ya no establecer sobre lo que enseñaba justamente la Biblia, ¿no? Ahora nos vamos a las características de la Ilustración. Me ayuda, por favor, la señorita Ana Lucía Carrera, por favor. Dice, en líneas generales, la Ilustración se caracteriza por apostar abierta y totalmente por la razón humana y el progreso como las vías para construir una sociedad mejor, más justa y más feliz. Ello significaba valorar los saberes humanos y divulgarlos a la sociedad entera, así como el combate contra la ignorancia, la superstición y el fanatismo religioso. Tener una mirada antropocéntrica del mundo, o sea, centrada en el ser humano, sus capacidades y necesidades, lo cual desemboca en una actitud programática ante la vida. Solo útil es digno de esfuerzo.
Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que una característica era establecerse sobre el conocimiento del ser humano, ¿no? Establecer lo que son parámetros, establecer el cúmulo de conocimientos y de saberes, ¿no? Y sobre todo directamente lograr divulgarlos por toda la sociedad en contra directamente de la ignorancia, la superstición y el fanatismo religioso, ¿no? Es decir, ya no centrarse solamente en la postura religiosa, sino en el conocimiento, ¿no? En el cual establecían lo que son nuevas leyes, nuevas normativas, pero en base directamente a las pruebas. Entonces, por ejemplo, si yo digo en este momento que a la 1 de la tarde va a salir la luna, ¿cómo ustedes pueden decir que yo estoy equivocado o estoy acertado? Porque Por tenemos lógica de hora. la Por noche. conocimiento. A base de la tecnología, puede ser que se basó usted. Listen. Sí, ahí le escuchamos, por favor. Parece que se me fue un Ya. poquito la señal. Muy bien. ¿Cómo A demuestran base de, ustedes que a la 1 de la tarde no sale la luna? a base de la tecnología que hoy avanzada que hoy tenemos en el mundo. Ya, puede ser, Usted muy se bien. basa. ¿Qué más? La otra tal vez puede ser por los ancestros que antes calculaban y podían ver incluso hasta la hora, qué horas son, sin tener un reloj. Ya, muy bien, puede ser. Excelente. Señor Luis Ángel, ¿cómo usted dice que la luna, o cómo dice que yo estoy equivocado si la luna sale a la 1 de la tarde? ¿Cómo demuestra eso? En sí no es imposible, pero supongo que viendo hacia el cielo, ¿no? Si está. Ya, muy bien, excelente. De hecho, uno de los pasos científicos, lo que se conoce como el método experimental, establece como primer parámetro el método de observación. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, yo les digo a la 1 de la tarde va a salir la luna, entonces ustedes también pueden decir, no, profe, la verdad es que no sale a la 1, de hecho sale a las 7, 8 de la noche, debido a que la Tierra, que en este caso gira y que obviamente pues cambia lo que es el uso horario, ¿no? Y eso eventualmente no permite que la luna directamente salga a la 1 de la tarde. Pero ¿en base a qué nosotros logramos determinar? En base a estudios, en base a métodos científicos, en base directamente a publicaciones, en base al estudio de la astronomía, entonces diferentes aspectos fundamentales, ¿no? En donde nosotros podemos explicarlo mediante el conocimiento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, al crecimiento que nosotros tenemos al día de hoy, podemos determinar que tanto el conocimiento como la fe son partes esenciales en el crecimiento del ser humano, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la tecnología, si recordamos un poquito de hace 10, 15 años, ¿sí? La mayoría de nosotros teníamos teléfonos, por no decir muy pocos, teníamos teléfonos sumamente grandes o sumamente pequeños. Si recordamos un poquito, ¿cuál fue el primer teléfono que tenían ustedes? El primerito. Nokia. El Nokia. Nokia. Nokia, Nokia. Nokia. Ya. Nokia Motorola, es 110. verdad. Si hablamos de Motorola. 1100. Adelante, ¿no? Nosotros le 20 llamábamos Nokia ladrillo. Eso, muy bien. El El raspahielo. Motorola, el Sony Ericsson, el Siemens, el BlackBerry. ¿Cuál más teníamos? Samsung. Siemens. Siemens, muy bien. Entonces, miren, si hacemos una comparación, ¿no? Antes los teléfonos, por decirlo así, eran bastante rústicos. Hoy en día, ¿cómo son los celulares? Son Más una manualitos, Ya son modernos. más tecnología y delgaditos. más avanzados. Excelente, muy bien, son más avanzados, ¿no? Es decir, todo va innovando, innovándose, ¿no? Y eso es parte del conocimiento. Y dentro de la ilustración se establecía que mientras más conocimiento puede tener una persona, más feliz va a sentirse, ¿no? Y también detallaba de que para crear nuevas leyes, para crear lo que son nuevas normativas, tenía que basarse directamente en base a un proceso de investigación, ¿no? Entonces, si para aquella época, hablando de uno de los representantes, ¿no? De Isaac Newton, que hablaba directamente de la gravedad,
él directamente tenía que hacer una investigación para establecer esos parámetros, ¿no? Entonces, obviamente, ya no quedaba en que la gravedad fue creada por Dios o que en la Biblia directamente se establece que los parámetros dentro de la naturaleza establecieron en bajo condiciones de Dios, sino más bien se buscó lo que es una explicación más científica, ¿no? Aquí directamente se logra dar un cambio trascendental, ya que aparece lo que es la educación laica. ¿Qué es la educación laica? Laica. ¿Qué es la educación laica? No he escuchado. Listen. Para serle franco y sincero. Ya, muy bien. Los demás, ¿qué es la educación laica? Educación de acuerdo a la ciencia. Ya, casi, casi, pero no. ¿Qué más? ¿Qué es la educación laica? Si no vamos a consultar. Modelo Algo educativo, como aprendizaje. religioso, dicen. La educación religiosa puede ser. No se Ya, basa Lo, la lo religión. que se No se basa a ninguna a funciona ninguna por iglesia. completo ajeno a cualquier doctrina religiosa. ya, Sería la muy bien. educación. Excelente, la educación, ¿no? Es decir, si bien es cierto, la educación laica se dieron dentro de estos parámetros en donde se paraba en la cosmovisión religiosa, ¿sí? De la educación, ¿no? Estableciendo que cada una de las personas podían interpretar la Biblia, interpretar su propia religión y sobre todo directamente establecer que el conocimiento de las disciplinas se fortaleciera, ¿no? Entonces, dentro de la educación, por ejemplo, ¿qué tipo de materias ustedes reciben en clases? Inglés, Mm, matemáticas sociales, ciencias 6 naturales, materias. informática. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, se Matemáticas. establece, sí, que esas disciplinas como tal aparecieron dentro de la ilustración, ¿no? Además de aparecer, se fortalecieron y obviamente podemos determinar, en este caso, ¿no? Que la educación se estableció tanto en los saberes de la razón como directamente enfocándose a la separación religiosa, ¿no? Es decir, ya cada uno de ellos ya no funcionaba dentro de un estado, sino más bien cada uno de ellos tenían sus propios sitios, ¿no? Aquí también podemos determinar que en el siglo XVI al XVII se le conoce como la era de la razón, ¿no? Además de ello, se logra establecer de que para aquella época el 70% de la población europea era analfabeta. ¿Qué significa el término analfabeta? Que no No Que no sabemos sabían leer. No leer, sabían, ni que no escribían. sabían Que no sabía leer ni Leer. escribir, ¿no? escribir. Entonces, si bien es cierto, los religiosos, los sacerdotes, sí, eran los únicos que podían enseñar. Sin embargo, ellos solamente enseñaban a la élite, ¿no? Mientras que la población en general no tenía pues esa oportunidad. Y cuando se desarrolla la ilustración, eventualmente se dio paso a que todos tengan acceso a la educación, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos determinar lo que es el estudio de avances científicos de algunos representantes, ¿no? Como el caso de Galileo Galilei, de 1564 a 1642, hablamos del señor Blaise Pascal, ¿sí? El señor Leibniz, el señor Isaac Newton, bueno, de algunos representantes científicos que nos dejaron algunas leyes, ¿no? Si bien es cierto, se logra determinar que la ilustración fue una época en donde, donde el conocimiento, la razón, las disciplinas, los movimientos sociales, el cambio en la sociedad se dio directamente desapegándose de la cosmovisión religiosa, ¿no? Entonces, en este caso, para buscar o crear alguna normativa, tendría que pasar por métodos científicos, métodos experimentales y no directamente centrarse en lo que mencionaba pues la Biblia, ¿no? Entonces aquí se logra determinar que la persona más feliz o la que más conocimiento tenía
sería pues la más inteligente, sería aquella persona que logre combatir lo que es el fanatismo religioso, y además de ello permitiría directamente transformar a la sociedad, ¿no? Y las consecuencias de la Ilustración fueron las revoluciones industriales, las repúblicas hispanoamericanas que fueron dándose en nuestro territorio, y además de ello, en la Revolución Francesa de 1789 se tomaron en cuenta que el conocimiento y la razón tendrían que ser formas en donde las sociedades cambiarían tanto en el continente americano, en las colonias que en aquel entonces existían, y el mismo Simón Bolívar tomó parámetros, en este caso, o valores, que aprendió de la Revolución Francesa en base directamente al conocimiento y la razón, ¿no? Entonces, él tomó 3 valores importantes que decía libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Entonces, en el cual mencionaba de que todos tenemos los aspectos durante el cual nosotros podamos participar en la política, en la sociedad en general, de que todos directamente tengamos la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, que todos tengamos la potestad, en este caso, de tener acceso a la educación, la salud, la vivienda, y no más bien solamente las personas que contaban con bastantes recursos y solamente las personas religiosas, ¿no? Como ustedes saben, hoy en día nosotros vivimos en armonía, cada uno de nosotros interpretamos la Biblia a nuestra manera, interpretamos otro tipo de religión, cada uno de nosotros mantiene lo que es el cúmulo de conocimientos, cada día aprendemos algo más. Ahora, la pregunta del millón sería, para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Tener más fe o tener más conocimiento? Conocimiento. Tener más conocimiento. pero más conocimiento. ¿Por qué la fe y por qué el conocimiento? A ver. La fe sería tener más fe. La fe te salva. El conocimiento te sirve, pero no tanto como uno cree. Ya, puede ser, muy bien, Ya, excelente. Ya, Bien. el conocimiento, Tanto el conocimiento como la fe, opciones importantes en el crecimiento del ser humano, ¿sí? Tiene que ir de la mano. Mitad y el mitad. conocimiento La puede ser fe Tener conocimiento tenemos para que tener. producir conocimiento y poder entender las cosas. Excelente, muy bien. Entonces siempre van de la mano, ¿no? Y la Ilustración, a la par. eso fue la época en donde las disciplinas, los científicos, las leyes, las normativas lograron desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Y hoy en día, pues nosotros podemos establecer una armonía muy bonita dentro de la religión con el conocimiento, ¿no? El conocimiento lo podemos atribuir lo que es el desarrollo tecnológico, la fe también lo podemos establecer cuando leemos la Biblia, vamos a misa, bueno, aquellas personas que sean religiosas y que obviamente permitan un crecimiento personal, ¿no? Bien, nos quedamos